llegado el momento de morir, y entonces se dirigió al mercado, y pidió a la gente que le dieran por caridad un vestido. Pero, cuando algunas personas le ofrecieron el vestido, y otras ropas, él las rehusó, y siguió marchando con el bastón en la mano. Cuando Lin Shi oyó esto, persuadió a algunas personas que dieran a Tu Huan un ataúd. Así, ofrecieron un ataúd a Tu Huan. Él sonrió, y dijo a los donadores: este individuo, Lin Shi, es realmente malo y charlatán. Después, aceptó el ataúd y anunció a la gente: mañana saldré de la ciudad por la puerta del este, y moriré en algún rincón de los suburbios del este. Al día siguiente mucha gente de la ciudad, llevando el ataúd, lo escoltaron hasta la puerta del este. Pero súbitamente, él se detuvo y exclamó: oh, no, según la geomancia, este día no es auspicioso. Es mejor que muera mañana en un suburbio del sur. Así, al día siguiente, todos se encaminaron a la puerta del sur, pero Pu Huan cambió otra vez de idea, y dijo a la gente que prefería morir al día siguiente, en el suburbio del oeste. Mucha menos gente fue a escoltarle al día siguiente. Y nuevamente Pu Huan cambió de idea, diciendo que postergaba su partida de este mundo, un día más, y que entonces moriría en un suburbio del norte. Para entonces la gente se había cansado del asunto, y así nadie le escoltó al día siguiente. Pu Huan tuvo que llevar él mismo el ataúd hasta el suburbio del norte. Cuando llegó se metió en el ataúd, siempre con el bastón en la mano, y esperó que llegaran algunos transeúntes. Entonces les pidió que clavaran el ataúd una vez que él hubiera muerto. Cuando ellos consintieron, él se echó y murió. Entonces, continúa diciendo Chang Chen-shi, los transeúntes clavaron el cajón como lo habían prometido. Las noticias de este hecho llegaron pronto a la ciudad, y la gente empezó a llegar a montones. Alguien sugirió entonces que abrieran el ataúd, para echar un vistazo al cadáver, pero al hacerlo, ante su sorpresa, no encontraron nada. Antes de recobrarse de la sorpresa, oyeron desde el cielo, el sonido familiar de las campanillas del bastón, que Pu Huan había llevado toda su vida. Al principio el campanilleo era violento, porque estaba muy cerca. Después se volvió más y más débil, hasta que finalmente desapareció enteramente. Nadie supo a dónde había ido Pu Huan. Capítulo 31. Goethe. En sublime éxtasis inefable, Goethe proclama a su divina madre Kundalini como auténtica liberadora. Levantad los ojos hacia la mirada salvadora. Vosotras todas, tiernas almas arrepentidas, a fin de transformaros, llenas de agradecimiento, para un venturoso destino. Que cada sentido purificado, esté pronto para su servicio. Virgen, Madre, Reina, Diosa, sé propicia. Bien sabía Goethe, que sin el auxilio de Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, sería algo más que imposible, la eliminación del ego animal. Es incuestionable, que las relaciones amorosas más conocidas de Goethe, excluyendo naturalmente, la sostenida con Cristina Vulpius, fueron sin excepción alguna, de naturaleza más erótica que sexual. Waldemar dice: no creemos pretender demasiado al decir, que en Goethe, el disfrute de la fantasía era lo elemental, en sus relaciones con las mujeres. Se esforzaba por percibir la sensación, de la consolación entusiástica, en una palabra, el excitante elemento musa de la mujer, que le inflamaba espíritu y corazón, y que en absoluto debía procurar satisfacción a su materia. El apasionado enamoramiento, que tuvo por Carlotta Bufflili, o Federica Brion, no podía propagar correspondientemente, toda la situación a lo sexual. Muchas historias literarias, intentaron ya exponer lisa y llanamente, hasta qué punto llegaron las relaciones de Goethe, con la señora von Stein. Los hechos examinados, abonan la idea de que se trató de una correspondencia ideal. El que Goethe no viviera, como es sabido, en completa abstinencia sexual en Italia, y que a su regreso a la patria, ligara bien pronto un vínculo con Cristina Vulpius, quien nada le rehusaba, permite la conclusión, de que debiera antes carecer de algo. Indudablemente, continúa diciéndonos Waldemar, Goethe, amó de la manera más apasionada, cuando se hallaba separado del objeto de su anhelo. Solo en la reflexión, tomaba su amor cuerpo y le insuflaba ardor.
Invariablemente, cuando dejaba brotar de su pluma, las efusiones de su corazón a la señora von Stein, está realmente cerca de ella, más cerca que jamás pudiera estarlo físicamente. Hermann Grimm dice con razón. Hemos visto cómo su relación con Lotte, solo es comprensible, cuando remitimos toda su pasión a las horas en que no está con ella. No está de más en este capítulo, enfatizar la idea de que Goethe, aborrecía el coito de los fornicarios. Omne animal post coitum triste. Así que traes a mi amor, un desdichado disfrute. Llévate el deseo de tantas canciones, vuelve a llevarte el breve placer, llévatelo y da al triste pecho, al eterno triste pecho, algo mejor. Que hable ahora el poeta. Que diga lo que siente. En verdad y poesía escribe. Yo salía raramente, pero nuestras cartas, refiriéndose a Federica, se intercambiaban tanto más vivientes. Me ponía al corriente de sus circunstancias, para tenerlas presentes, de modo que tenía ante el alma con afecto y pasión sus merecimientos. La ausencia me hacía libre, y toda mi inclinación florecía debidamente, solo por la plática en la distancia. En tales instantes podía yo, propiamente dejarme deslumbrar por el porvenir. En su poema, Dicha de la ausencia, expresa claramente su propensión a la erótica metafísica. Liba, oh joven, de la sagrada dicha, la flor a lo largo del día en los ojos de la amada. Mas siempre esta dicha, es más grande que nada, estando alejado del objeto del amor, en parte alguna olvidarla puedo, mas sí a la mesa sentarme tranquilo, con espíritu alegre y en toda libertad. Y el imperceptible engaño, que hace venerar al amor, y convierte en ilusión el deseo. Waldemar comentando dice, el poeta no se interesaba nada, y esto debe ser consignado, por la señora von Stein, por cómo era ella realmente, sino en cómo la veía a través de la presión de su propio corazón creador. Su anhelo metafísico por lo eterno femenino se proyectaba de tal modo sobre Carlota, que en ella veía a la madre, la amada, en una palabra, el principio universal, o expresando lo mejor, la propia idea de Eva. Ya en 1775 escribía, sería un magno espectáculo ver cómo se refleja en esta alma el universo. Ella ve el universo tal como es, y por cierto mediante el amor. Mientras Goethe pudiera poetizar a la muchacha que amaba, o sea crear un ente ideal que correspondiese al vuelo de su fantasía, era fiel y adicto. Mas en cuanto se relajaba el proceso de esta poetización, bien fuese por propia culpa o de la otra persona, se retiraba. Invariablemente, se procura sus sensaciones erótico-poéticas, hasta el momento en que la cosa amenaza con convertirse en seria, poniéndose a salvo entonces en el pathos de la distancia. Permítasenos la libertad de disentir con Goethe, en este punto espinoso de su doctrina. Amar a alguien a la distancia, prometer mucho y olvidar después, nos parece demasiado cruel. En el fondo de eso existe fraude moral, en vez de apuñalar corazones adorables, mejor es practicar el Sahaja Maituna con la esposa sacerdotisa, amarla y permanecerle fiel durante toda la vida. Este hombre comprendió el aspecto trascendental del sexo, pero falló en el punto más delicado, por eso no logró la autorrealización íntima. Goethe, adorando a su divina madre Kundalini, exclama lleno de éxtasis: Virgen pura en el más bello sentido, madre digna de veneración, reina elegida por nosotros y de condición igual a los dioses. Anhelando morir en sí mismo, aquí y ahora durante el coito químico, queriendo destruir a Mefistófeles, exclama: flechas, trasvasadme; lanzas, sometedme; mazas, heridme. Todo desaparezca, desvanézcase todo. Brille la estrella perenne, foco del eterno amor. Incuestionablemente, poseía este bardo genial, una intuición maravillosa. Si exclusivamente se hubiera redescubierto en una sola mujer, si en ella hubiera hallado el camino secreto, si con ella hubiera trabajado durante toda la vida en la novena esfera, es obvio que habría llegado a la liberación final. En su Fausto, expone con gran acierto la fe, en la posibilidad de la elevación del embrión áureo liberado, a una superalma, el manas superior de la teosofía. Cuando esto sucede, dicho principio teosófico, penetra en nosotros, y fusionado con el embrión áureo, pasa por transformaciones íntimas extraordinarias. Entonces se dice de nosotros, que somos hombres con alma.
Al llegar a estas alturas, alcanzaremos la maestría, el adeptado, nos convertiremos en miembros activos de la fraternidad oculta. Esto no significa perfección en el sentido más completo de la palabra. Bien saben los divinos y los humanos, lo difícil que es alcanzar la perfección en la maestría. Dicho sea de paso, es urgente saber que tal perfección, solo se consigue después de haber realizado esotéricos trabajos de fondo, en los mundos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De todas maneras, la encarnación del alma humana, o tercer aspecto de la Trimurti indostánica, conocida como Atman Buddhi Manas en nosotros, y su mezcla con el embrión áureo, es un evento cósmico extraordinario, que nos transforma radicalmente. La encarnación del Manas superior en nosotros, no implica el ingreso de los principios ádmico y búdico, al interior de nuestro organismo. Esto último pertenece a trabajos ulteriores, sobre los cuales hablaremos profundamente, en nuestro futuro libro titulado, Las Tres Montañas. Después de esta pequeña digresión, indispensable para el temario en cuestión, continuaremos con el siguiente relato. Ha mucho tiempo, sucedióme en el camino de la vida algo insólito e inusitado. Una noche cualquiera mientras me ocupaba en mis interesantísimos trabajos esotéricos, fuera del cuerpo físico, hube de acercarme con el eidolon, a la gigantesca ciudad de Londres. Recuerdo con entera claridad meridiana, que al pasar por cierto lugar de aquella urbe, pude percibir con asombro místico, el aura amarilla resplandeciente de cierto joven inteligente, que en una esquina se encontraba. Penetré en un café muy elegante de aquella metrópoli, y sentándome ante una mesa, comenté el sobredicho caso con una persona de cierta edad, que lentamente saboreaba en una taza, el contenido delicioso de aquella bebida arabesca. De pronto algo inusitado sucede, un personaje se acerca a nosotros y se sienta a nuestro lado. Al observarlo detenidamente, pude verificar con gran asombro, que se trataba del mismo joven de resplandeciente aura amarilla, que momentos antes tanto me asombrara. Después de las consabidas presentaciones, vine a saber que tal sujeto, era nada menos que aquel, que en vida escribiera el Fausto. Quiero referirme a Goethe. En el mundo astral suceden maravillas, hechos extraordinarios, prodigiosos. No es raro encontrarse uno allí con hombres ya desencarnados. Con personajes como Víctor Hugo, Platón, Sócrates, Danton, Molière, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, vestido con el eidolon, quise platicar con Goethe, fuera de Londres y a orillas del inmenso mar. Le invité, y es obvio que él en modo alguno declinó tal invitación. Platicando juntos en las costas de aquella isla británica, donde se encuentra ubicada la capital inglesa, pudimos ver algunas ondas mentales de color rojo sanguinolento, que flotando sobre el borrascoso océano, venían hacia nosotros. Hube de explicarle a aquel joven de radiante aura que dichas formas mentales, provenían de cierta dama, que en la América Latina, me deseaba sexualmente. Esto no dejó de causarnos cierta tristeza. Brillaban las estrellas en el espacio infinito, y las olas enfurecidas rugiendo espantosamente, golpeaban incesantemente la arenosa playa. Platicando sobre los acantilados del Ponto, él y yo, intercambiando ideas, resolví hacerle a quemarropa, como decimos aquí en el mundo físico, las siguientes preguntas. ¿Tienes ahora nuevamente cuerpo físico? La respuesta fue afirmativa. ¿Tu vehículo actual es masculino o femenino? Entonces respondió, mi cuerpo actual es femenino. ¿En qué país estáis reencarnado? En Holanda. ¿Amáis a alguien? Sí, dijo, amo a un príncipe holandés, y pienso casarme con él, en determinada fecha. Dispense el lector que no mencione esta última. Pensaba que tu amor sería estrictamente universal. Amad las rocas, le dije, las montañas, los ríos, los mares, el ave que vuela, y el pez que se desliza en las profundas aguas. ¿No es acaso el amor humano, una chispa del amor divino? Este tipo de respuesta, a modo de pregunta, pronunciada por aquel, que en su pasada reencarnación se llamara Goethe, me dejó ciertamente anonadado, perplejo, asombrado. Indudablemente el insigne poeta, me había dicho algo irrefutable, incontrovertible, exacto.
Capítulo 32. La reencarnación. El Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice